¿Qué onda, perros? ¿Cómo andan? Nuevamente aquí su amigo Arthur MX. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial. En esta ocasión nos vamos a enfocar en el gaming, pero desde una MacBook. En específico, la solución que les voy a enseñar el día de hoy se llama OpenEMU. Es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque es una solución bastante fácil para cualquier tipo de usuarios, sobre todo si no tienen mucha experiencia configurando emuladores y demás. Esta es una solución bastante simple, además que es una solución gratuita, o sea, no hay problemas de licencia, entonces ni tienen que pagar un costo adicional, entonces es una opción bastante interesante y bastante sencilla. Entonces, sin más, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestra MacBook donde vamos a correr los juegos, necesitamos una conexión a internet y necesitamos el OpenEMU. También de preferencia si tienen algún joystick o control que quieran utilizar, sí es recomendable porque es más cómodo, ¿no? Bueno, sin más, vamos a empezar. Pues bien, ahora ya estamos en nuestra Mac. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Safari. Una vez que ya estamos en Safari, vamos a abrir esta página que se llama openemu.org. Les voy a dejar el link en la descripción. Y si se dan cuenta, bueno, aquí nos aparece el menú principal. Y del lado izquierdo nos aparece la opción de descargar ahora. La versión actual es la 2.3.3. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar el OpenEMU. Tenemos dos opciones. Podemos descargarlo directamente en este botón grande que dice descargar ahora. O si gustan probar la versión experimental, la ventaja es respecto a la versión release estable, es que en esta experimental podemos emular juegos, por ejemplo, de arcade, o sea, los de MAME, los de las maquinitas. Entonces, si les interesa emular ese tipo de juegos, pues yo les recomiendo bajar la versión experimental. Si no, simplemente pues, les pueden descargar la versión estable, ¿no? O sea, no hay ningún problema, simplemente es cuestión de elección. En mi caso voy a descargar la experimental. Simplemente le damos clic al enlace y nos va a empezar a hacer la descarga. Entonces yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Entonces simplemente me voy a mis descargas y aquí lo tengo, ¿no? OpenEMU. Entonces lo siguiente va a ser, vamos a descomprimirlo y nos aparece la aplicación como tal, nos aparece el icono de OpenEMU. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a instalarlo. Para instalarlo lo que vamos a hacer es abrir nuestra ventana de aplicaciones. En mi caso, si se dan cuenta, simplemente di clic derecho y la abrí como una nueva pestaña y vamos a arrastrar nuestro icono de OpenEMU. Entonces cierro todo y si me voy aquí al menú de mi Mac, aquí me aparece, me creó una carpetita nueva llamada juegos y si se dan cuenta aparece el icono de OpenEMU. Me dice que, bueno, lo intenté abrir, me dice que no lo puede ejecutar porque es una app de un tercero. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Es darle permisos desde la Mac para que nos permita acceder a este contenido. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nuevamente a Launchpad y me voy a ir a configuración. Me voy a ir a esta opción de privacidad y seguridad y bueno, si se dan cuenta, del lado derecho me aparecen las diferentes opciones
y aquí me dice, ¿no? Se bloqueó el uso de OpenEMU porque no es de un desarrollador conocido. Entonces simplemente le voy a decir abrir de todos modos. Me va a pedir mi contraseña de administrador. La introduzco y le digo modificar. Me muestra un mensaje nuevamente de advertencia. Me dice que si confío en este contenido, le voy a decir que sí, que la quiero abrir. Y listo. O sea, una vez que le otorgué los permisos, me va a abrir el OpenEMU. Entonces, como tal, si se dan cuenta, del lado izquierdo nos aparecen las diferentes consolas y en el lado derecho me aparecen los juegos de cada una de estas consolas. Entonces, bueno, lo que les comentaba, esta versión experimental incluye esta categoría de arcade, que se refiere a los juegos de MAME o de MAME. Y entonces aquí simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahorita me muestra una lista de juegos, porque ya tenía yo instalado el OpenEMU anteriormente. Entonces simplemente lo que hizo es me cargó esos datos que tenía guardados, ¿no? Pero les voy a mostrar entonces cómo agregaríamos nuestros ROMs. Pues bien, entonces ya tenemos instalado el OpenEMU. ¿Qué juegos podemos emular con esta solución? Pues muy fácil. Aquí en la página oficial de OpenEMU, en la parte inferior, tenemos esta opción que dice Cores y Systems. Si se dan cuenta, aquí nos menciona todas las consolas que podemos correr con este emulador, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí tenemos todo el listado, ¿no? O sea, tenemos juegos de Nintendo, tenemos Sega también, tenemos incluso PlayStation y PSP, y también tenemos por aquí lo que es PC Engine, Virtual Boy, WonderSwan. Entonces, ese es todo el listado de consolas que puede emular esta solución. También del lado izquierdo nos menciona qué tipo de controles, mandos podemos conectarle, ya sea USB o de Bluetooth, ¿no? Para poder jugar. Si tienen la duda de si este emulador puede correr en la consola que ustedes están buscando, simplemente en la página oficial pueden ver aquí si es compatible o no. Entonces volvemos a OpenEMU. Bueno, yo hice unos pequeños cambios y eliminé la librería que tenía anteriormente. Si se dan cuenta, ya me aparece vacío totalmente, que es la misma forma en que les aparecería a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar nuestros ROMs, y para ello simplemente nos vamos a ubicar en nuestra carpeta donde tengamos nuestros ROMs y los vamos a arrastrar. Si se dan cuenta, aquí dice arrastrar y soltar los juegos. Entonces simplemente bueno, antes de ello vamos a revisar unos ajustes. Me voy aquí al menú de OpenEMU, me voy a ir a ajustes y revisamos esta opción no esté marcada, que dice copiar en biblioteca de juegos añadidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Si lo tenemos marcado, los juegos que arrastremos a la biblioteca los va a copiar a esta ubicación que menciona aquí, ¿no? Entonces, si ya los tenemos nuestros juegos en una carpeta ya en nuestra Mac,
pues no tiene caso, ¿no? Estaríamos duplicando esos archivos, entonces sí no es recomendado. En el caso de que los fuéramos a agregar desde un disco duro o una USB o un medio simplemente extraíble, pues tal vez sí les convendría marcar esta opción. Y una vez que arrastren los juegos van a ser copiados a esta carpeta de la biblioteca de OpenEMU, ¿no? En ese caso sí nos convendría. Si ya los tienen en una carpeta local en su Mac, pues no, simplemente desmárquenla si es que estaba marcada. Y al revés, ¿no? Si los van a agregar y quieren que se muevan esos archivos a la biblioteca, pues márquenla. Entonces, ese es un tip. Entonces, en mi caso, yo los tengo ubicados en esta ubicación: usuarios, mi nombre y juegos. Entonces me voy a ir a esa carpeta de juegos y yo tengo las diferentes carpetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una de 3DO, pero si se dan cuenta, 3DO no está en las opciones que puede emular OpenEMU, entonces esta simplemente la voy a ignorar. Pero sí tenemos Atari 2600, 5200, 7800 y Atari Lynx. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos arrastrar uno por uno, por ejemplo, aquí. Y si se dan cuenta, a pesar de que estaba yo seleccionado la consola de arcade, me agregó mi ROM donde corresponde. ¿Cómo lo hace OpenEMU? Simplemente por la extensión. Ya sabe que los archivos A26 corresponden a Atari 2600, entonces por eso me lo agrega en la categoría de Atari 2600. Entonces, bueno, tenemos estas tres de Atari y les comentaba, podemos arrastrarlos. Si se dan cuenta, lo que hace al agregarlo, siempre va a buscar si tiene arte el juego. Si lo tiene, lo va a mostrar. En caso de que no encuentre el arte, va a pasar como este juego de Air Raid, ¿no? Simplemente me aparece como una pantalla de televisión viejita. Entonces, pues dependiendo, ¿no? de cuántos juegos tengan, pues les convendrá arrastrarlos ya sea por carpetas o uno por uno. Entonces, pues eso es dependiendo del tamaño de su biblioteca de juegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veo también que no tenemos opción de emular Dreamcast ni Game & Watch, pero sí tenemos GameCube, tenemos Sega Game Gear. Aquí está. Tenemos Game Boy Advance, Game Boy Color, Genesis, Intellivision, los de Mame, Nintendo 64, Nintendo 10. Tenemos NES, Neo Geo Pocket, tenemos PC Engine, que es TurboGrafx 16, PC Engine CD también, tenemos PSP, tenemos PlayStation, también Saturn, Sega CD, Sega Master System, Super NES y teníamos también WonderSwan. Entonces voy a simplemente a arrastrar todos los que seleccione y si se dan cuenta, en la parte izquierda, la parte inferior, me aparece una barra de avance. Entonces, listo, ¿no? Si se dan cuenta, ya me agregó aquellos juegos de los que encontró.
Bueno, en el caso de los juegos que tienen CD, me dice que tenemos que ver una guía adicional. No es tan... Bueno, tienen que hacer algo adicional, no es simplemente arrastrarlos. Porque si se dan cuenta, yo había arrastrado incluso unos de Saturn y de Sega CD, así como de PlayStation, y no, ninguno de ellos me los quiso agregar. Entonces, eso es para los juegos de CD, ¿no? Si se dan cuenta, los otros los agregó sin problema, ¿no? ¿Y cómo haremos para, ya que tenemos configurado, bueno, más bien ya que agregamos nuestros ROMs, si quisiéramos jugar, simplemente nos vamos a la categoría y le podemos dar doble clic. Bueno, en el caso de los juegos de MAME también, si saben, necesitan agregar varios núcleos. Entonces aquí me dice núcleo no encontrado, me da la opción de instalarlo, ¿no? Simplemente le voy a dar instalar, me va a hacer la descarga de esos cores que requiere para emular MAME, y al cabo de unos minutos ya poder ejecutar nuestro juego. Entonces, pues una vez que ya se terminó de descargar el núcleo, simplemente le vamos a dar doble clic nuevamente y me va a decir que, bueno, si abro un juego y me salgo, siempre me va a preguntar si queremos reiniciar o si queremos reanudar. Hace como un save state, entonces simplemente en este caso le voy a decir reiniciar y me lo lanza desde cero, ¿no? Y listo, ¿no? En ese momento ya podemos disfrutar de nuestro juego. Ahora, los controles se preguntarán. No hemos revisado los controles. Si me voy a OpenEMU, si me voy nuevamente a ajustes, aquí me aparece una opción que dice mandos. Y aquí podemos configurar por cada uno de las diferentes consolas, ¿no? O simplemente ver cuáles son los botones asignados. De momento no he conectado un control, entonces aquí solo me dice cuáles son, ¿no? Entonces esa opción está por todos y cada uno de las diferentes opciones. Entonces, y si se dan cuenta, la primera vez que intenten lanzar un juego que necesite un archivo de BIOS o un núcleo, nos va a comentar esto, ¿no? Que no lo encontró, que se necesita instalar, y es lo mismo que me pasó en el caso de MAME, ¿no? Entonces simplemente por cada uno de aquellos que requieran, pues le tienen que dar. Para salir de un juego simplemente le damos la crucecita y me va a preguntar por defecto si queremos salir efectivamente. En el caso de que yo quisiera simplemente darle clic y que se cierre en automático y ya no me vuelva a preguntar, marco y le doy salir. En este caso pues lo dejé así. Pero simplemente si quisieran que no les esté apareciendo esa advertencia, simplemente marquen la palomita y ya. Para algunas consolas sí me dice que necesitamos conseguir el BIOS, porque los núcleos sí son gratis, pero en el caso de los BIOS los tenemos que importar nosotros, tenemos que conseguir nosotros estos archivos, ¿no? Entonces me dice que aquí me dice cuál es el archivo que hace falta y lo tengo que conseguir yo, y me dice que simplemente lo arrastre a la biblioteca de juego.
Entonces, si se dan cuenta, es igual. Bueno, una vez que tengan el archivo de BIOS, es arrastrarlo aquí a biblioteca y el OpenEMU va a buscar dónde va a ir a colocarlo en la carpeta correspondiente. No se tienen que preocupar por ello. Y digo, es bastante amigable, ¿no?, con el usuario, porque nos dice cuando no necesitamos instalar el núcleo. Si se dan cuenta, dependiendo de la consola, algunos son más pesados, y una vez que ya lo tenemos instalado, pues ya no hay problema, ¿no? Solo, como les comentaba anteriormente, solo ocurre la primera vez que lanzamos un juego de esa consola, que es muy similar a lo que hacemos en otras soluciones, ¿no? Como en el caso de RetroArch. En el caso de RetroArch, lo que tenemos que hacer es ir y conseguir, bueno, ir e instalar los cores antes de poder jugarlo. Entonces, OpenEMU es lo mismo, simplemente que lo hace en automático. Y bueno, aquí nos dice, ¿no?, aquellos archivos extras que necesitemos conseguir. Nos dice el nombre, y una vez que ya los tengamos, simplemente lo arrastramos a la carpeta, a la biblioteca, y ya debería de dejarnos jugar. Entonces, para el caso de los juegos en CD, si se dan cuenta, me decía que necesitamos hacer algo adicional. Bueno, hay una guía. Simplemente le damos clic en este enlace que aparece aquí y me va a abrir esta página que acá les muestro. Entonces, para empezar, me dice que no podemos tener nuestros archivos comprimidos. O sea, no podemos tener RAR, zip, 7Z. Entonces, esos no los podemos utilizar. Si lo tenemos comprimido, tenemos que descomprimirlo primero. Aquí dice. Entonces, y me dice que soporta archivos que sean QE o CCD. Entonces, y aquí, si se dan cuenta, me dice por cada consola, ¿no? Me dice que para el caso de estas consolas necesita tener un archivo QE y un bin, o un QE y una imagen, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto sí es, si tienen, o más bien, si tienen sus ROMs en alguno de estos formatos, pues sí los vamos a poder agregar y reproducir en OpenEMU sin ningún problema. Sin embargo, si lo tenemos en algún formato comprimido, como el caso del CHD, pues simplemente no va a correr, ¿no? Entonces tendríamos dos opciones: o conseguir nuestro ROM nuevamente en un archivo que soporte el OpenEMU, o descomprimirlo a través de ciertas utilidades, ¿no? En realidad, pues esta sí es una pequeña desventaja de OpenEMU respecto a otras soluciones, donde, por ejemplo, podemos correr el CHD, ¿no? El CHD es el mismo archivo, pero ocupa menos espacio. Pues sí es una pequeña desventaja respecto a otros emuladores. Pero si tienen sus archivos en QE y bin, pues no van a tener ningún problema. Simplemente es lo mismo, el mismo proceso: arrastrar nuestros archivos del juego directamente a la biblioteca y podrían disfrutarlos, ¿no? Siempre y cuando también contemos con los archivos de BIOS. Si ya tienen sus ROMs comprimidos en un formato como CHD y los quieren conservar en CHD,
pues simplemente lo que les recomendaría yo es que para emular ese tipo de esas otras consolas de CD, pues simplemente en lugar de acudir a OpenEMU, ocupemos otra solución, ¿no? Como es el caso de RetroArch. Y en la parte de abajo, si se dan cuenta, después de todas las diferentes consolas tenemos una colección que dice todos nuestros juegos, donde nos va a mostrar todos los juegos que tengamos agregados a la biblioteca. Y también tiene una segunda colección que dice recientemente añadidos. En mi caso, pues es lo mismo porque acabamos de crear esta biblioteca en OpenEMU. Entonces, pues es la misma, ¿no? Pero es útil por decir si agregan juegos recientes y tienen un listado más grande y quieren encontrarlos fácilmente. O igual podemos usar el buscador, ¿no? Simplemente, por ejemplo, Animaniacs, aquí lo veo rápidamente, pero si lo quisiera yo buscar, simplemente empiezo a teclear el nombre del juego que quiero y me lo empieza a filtrar en automático, ¿no? Entonces, como les comenta, me parece una solución bastante amigable, bastante sencilla de configurar. También tiene algunos detalles que hay que configurar siempre, como es el caso de los núcleos, como el caso de los BIOS, ¿no? Pero es más sencillo, ¿no? Porque no tenemos que preocuparnos como en otros emuladores de ir y buscar una carpeta de BIOS y meterlos. Simplemente si ya contamos con el archivo de BIOS, lo vamos a arrastrar directamente a la biblioteca y OpenEMU se va a encargar de ir a colocarlo en la carpeta correcta para que ya no nos preocupemos por él. Acabo de conectar un control de PlayStation. Entonces, lo que yo haría, bueno, en este caso ya tenía yo abierto OpenEMU, entonces simplemente vamos a cerrarlo por completo y lo volvemos a abrir. En caso de que conecten primero el control, no habría que hacer este paso adicional. Y bueno, en este caso yo lo tengo conectado por Bluetooth. Entonces lo que haríamos simplemente es ir al menú de ajustes, como les había yo mostrado. Y aquí tenemos las diferentes configuraciones por cada consola. Entonces simplemente lo que cambiaríamos, por ejemplo, aquí en entrada, seleccionar el control y por defecto ya me van a aparecer los botones seleccionados de acuerdo a cada consola. Si quisiéramos cambiar alguno, pues simplemente le damos clic y pulsamos el botón correspondiente. Entonces, eso sería lo que haríamos. Podemos tener varios controles conectados y podemos tener varios controles. Entonces, esa sería la forma de cómo configurarlos, ¿no? También les comentaba de los núcleos. Si se daban cuenta, cada vez que lanzaba yo un juego de una consola nueva, me daba la opción de instalar. Hay otra forma. Simplemente nos podemos ir a esta opción que dice núcleos. Y si se dan cuenta, aquí nos aparecen las opciones de instalar. Entonces, esa es una segunda opción. Por decir ahorita que quisiera yo instalar un núcleo, por ejemplo, de Game Boy Advance. Simplemente le damos instalar y lo descarga y me muestra cuál es la versión que tenemos. Entonces, vamos a configurar Game Boy Advance. Ya me aparece seleccionado el control de PlayStation. Voy a cerrar y me voy a ir a buscar mi juego. Simplemente le damos doble clic. Ya no me pide instalar porque ya está instalado.
y ya lo puedo mover con el control. Entonces, listo. Ahora, para los juegos de disco, de acuerdo a las recomendaciones de OpenEMU, bueno, más que recomendaciones, lo que necesitamos es tenerlos en un formato específico, que es QE y bin. Yo les mostraba que tenía pues la mayoría de juegos en CHD, entonces conseguí un juego que esté en el formato adecuado. Simplemente arrastramos el QE y ya, listo, ¿no? O sea, no necesitaban arrastrar el bin, simplemente el QE es el que hace el enlace al otro archivo. Y como es un juego de PlayStation requeremos tener archivos de BIOS, entonces me va a decir que no, me dice que no está el núcleo, entonces lo vamos a instalar para empezar. Y luego me va a decir que necesitamos tener un BIOS para ejecutar estos juegos. Entonces simplemente vamos a buscar por ejemplo, aquí yo tengo una carpeta con diferentes BIOS de PlayStation. Me dice que cualquiera de estos tres nos sirve: 5500, 5501, 5502. Entonces, en mi caso voy a agregar el de la región de América, que es el 5501. Y aquí me dice, ¿no?, que simplemente basta con arrastrarlo a la ventana de la biblioteca. Entonces vamos a hacer eso, simplemente lo arrastramos. Le voy a decir que sí, me dice que quiere acceder a la carpeta de descargas. Y me dice que también requiere los otros dos: 5502, 5500. Entonces arrastramos nuestros tres BIOS de PlayStation y listo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, solución de OpenEMU es bastante amigable, ¿no? Para usuarios que no tengan tanta experiencia con emulación de juegos, porque simplemente es arrastrar todo a la biblioteca, y el OpenEMU va y coloca, por ejemplo, en el caso de los BIOS, los coloca en donde le corresponde, o en el caso de los juegos, ¿no? Si necesitamos un núcleo y no lo tenemos, simplemente le vamos a dar a instalar y el OpenEMU se encarga de descargar el archivo correcto y colocarlo en donde le corresponde, ¿no? Entonces es bastante práctico. Pues la única desventaja que yo veo, por ejemplo, es en esa parte de los juegos en disco, que no los podemos tener comprimidos, porque pues evidentemente ocupan más espacio en nuestro equipo, ¿no? Pero fuera de eso, se me hace una solución bastante atractiva. Esta es OpenEMU, ¿no? Esto es, como les comentaba, una opción bastante amigable para usuarios no tan experimentados y que se puede configurar fácil y rápidamente. En el caso de los BIOS, esos simplemente basta con que los busquen en internet y son, bueno, aquí ya nos dice cuál es el nombre de los archivos que necesitamos, entonces simplemente con el nombre los pueden buscar y descargar. Y el caso de los núcleos, pues no hay problema, porque el OpenEMU se va a encargar de ello, ¿no? Entonces por ese lado estamos cubiertos. Entonces sería todo. Espero que les sirva este video. Nos vemos la siguiente, perros.